A lo largo de las semanas que dure el confinamiento obligatorio en casa de cada cual, intentaré ir subiendo poco a poco vídeos como este, donde cuento los contenidos que deberíais aprender para superar la asignatura de máquinas eléctricas en la parte correspondiente a las máquinas eléctricas giratorias, las del segundo parcial que haremos en su día. No se trata de que yo vaya a explicar con el detalle que hago en clase todos los contenidos, sino que los voy a poner de manifiesto. Algunas veces me detendré en algún detalle particular, pero generalmente os remitiré continuamente al libro, al manual que sabéis que tenemos que seguir y que estamos siguiendo en esta asignatura, que para eso lo tenemos. No he conseguido eliminar el pequeño retraso de la imagen respecto del audio o el adelanto del audio respecto de la imagen. Espero que no sea muy incómodo. El último día de clase presencial empezamos con la segunda parte de la asignatura dedicada a las máquinas eléctricas giratorias y estuvimos viendo los elementos básicos de todas ellas. Recordad que se trata tanto de máquinas que llamaremos motores como máquinas generadoras. Es la misma máquina en los dos casos. En el primero, cuando se la llama motor, es porque transformamos energía disponible en el sistema eléctrico en energía mecánica, es decir, alimentando con corriente eléctrica la máquina gira y arrastra una carga dando un par a una determinada velocidad, potencia mecánica. Si lo hacemos a la inversa, es decir, si aplicamos par a una determinada velocidad y hacemos que la máquina gire, podemos obtener energía eléctrica de los sistemas de corrientes que se generan en ella y extraídos devolvemos o entregamos energía al sistema eléctrico o a la red. Esto exige que haya una parte interior en la máquina que llamaremos rotor que gira libremente respecto de la parte fija que llamaremos estator. Entre el rotor y el estator tiene que haber inevitablemente un espacio libre, un entrehierro, un espacio de aire para que no roce. Y ese espacio, ese entrehierro, es un obstáculo que el flujo magnético, que es el encargado de transportar la energía del estator al rotor o del rotor al estator, da igual en cualquiera de los dos sentidos, según sea generador o motor, este flujo tendrá que atravesar ese entrehierro, lo cual significa que el rendimiento de estas máquinas va a ser sensiblemente inferior al de las que ya hemos estudiado, a los transformadores, donde todo el flujo magnético, la parte principal del flujo magnético circulaba a través del circuito ferromagnético, de chapas ferromagnéticas, y nada más. Aquí tiene que hacer algo parecido, pero además saltar el entrehierro. La máquina va a girar y lo va a hacer muy deprisa. Habrá máquinas que giren hasta 3000 revoluciones por minuto, muy comunes en la industria. Otras velocidades son 1500, 1000, 750, 500 revoluciones por minuto. En cualquier caso, son máquinas de giro muy, muy rápido. Eso significa que vamos a tener pérdidas inevitables por rozamiento con el aire dentro de la propia máquina y acrecentadas por otro elemento que no aparece en este dibujo, que suele estar en la parte opuesta a la protuberancia del eje, es decir, el eje sale hacia la izquierda. Bueno, pues aquí en la parte derecha suele haber acoplado un ventilador. Y este ventilador, que tiene como misión refrigerar al propio motor, porque dentro se van a producir las pérdidas por calentamiento que vimos que también tenían lugar en los transformadores, pues esas pérdidas se refrigeran con corrientes de aire que impulsa el propio motor que está situado aquí en la carcasa dentro de la carcasa de la máquina giratoria. Y eso quiere decir que vamos a tener que vencer la resistencia del ventilador contra el aire, aumentando las pérdidas de la máquina. El estator como el rotor deben configurar circuitos magnéticos de la mínima reluctancia posible, por lo que se empleará chapa magnética de la mejor calidad. La chapa magnética, el apilamiento más bien de chapas magnéticas se hace, como sabemos, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault. Que sea buena calidad implicará tener menos pérdidas por histéresis. Pero además hay que dar una forma muy concreta. En la figura de la izquierda y la de la derecha, el autor del libro representa cómo los fabricantes suelen troquelar estas chapas para que encajen en ella los conductores, normalmente hilos de cobre, que son los que van a constituir los devanados de la máquina.
y que estas ranuras tienen que alojar los conductores de manera que queden lo más exactamente colocados posible para evitar vibraciones que puedan destruir la máquina incluso a corto plazo. La fuerza centrífuga que van a sufrir los conductores en el rotor, que girará a unas revoluciones muy elevadas, puede sacarlos de su sitio. Por tanto, es lógico que los fabricantes incluso los atrapen con cuñas de cierre dentro de las ranuras correspondientes. También nos dio tiempo a explicar el otro día cómo el principio básico por el que el rotor se mueve en el seno del estátor puede asemejarse al símil del burro que intenta atrapar la zanahoria sin conseguirlo nunca. En la medida en que la zanahoria se mueva, el burro que intenta atraparla se moverá también. En este caso, de alguna manera, conseguimos que el campo magnético que vamos a crear en el estátor se mueva y gire. Si creamos o tenemos un campo magnético en el rotor, este campo magnético del rotor tenderá a alinearse permanentemente con el del estátor. Y si no lo consigue nunca porque el estátor se está moviendo, el del rotor intentará atraparlo y seguirá detrás de él. Esto exige que tengamos en cuenta que en las máquinas giratorias habrá, al menos en el estátor, un polo norte y un polo sur, y en el rotor también otro polo norte y otro polo sur. Por estrategias de fabricación, mejoras evidentes de ingeniería, evolución de la técnica constructiva de los motores y de los generadores, los fabricantes adoptan las configuraciones que tenéis en la pantalla, donde el estator y el rotor pueden ser simples cilindros o bien puede haber polos salientes en el rotor, como en el centro, o polos salientes en el estator. ¿Qué quiero decir con polos? Polo es el polo norte, polo es el polo sur. En el caso de la figura del centro tenemos un par de polos, norte-sur, en el rotor. En el caso de la figura de la derecha nos representa el autor otro par de polos, norte-sur, en el estator. Sin embargo, en la figura de la derecha del todo, aquí abajo, veis que hay dos pares de polos. Hay un norte-sur y un norte-sur. Repito, norte-sur, ¿veis el ratón? Norte-sur. Esto sería una máquina de dos pares de polos, polos salientes en el estátor. Aquí no nos podemos meter porque no da la envergadura de este curso no nos permite dedicarnos a ver por qué se hacen estas o se adoptan estas configuraciones constructivas. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes y ahí es donde los fabricantes han buscado diferenciarse y mejorar progresivamente respecto de la competencia, siempre buscando la mayor eficiencia posible, es decir, la mayor cantidad de energía mecánica obtenida a partir de una fija cantidad de energía eléctrica extraída de la red para el caso del motor. Ya sabéis que en el caso del generador siempre es lo dual. Energía mecánica se le ofrece al generador, energía eléctrica obtenemos de él. La explicación que aparece en el libro a propósito de este dibujo, de esta figura 2.7, se refiere a una máquina funcionando como generador y se explica cómo, moviendo la espira formada por este conductor negro en el seno de un campo magnético fijo formado por este imán con un solo par de polos norte-sur, un imán constante, un flujo magnético constante de norte a sur, como representan estas pequeñas flechas, se obtiene, si uno sabe extraerlo de la espira en negro representada aquí, un sistema de corrientes sinusoidales que circulando por esta resistencia tiene esta forma. Bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido porque cuando una espira, y esto es la aplicación de la ley de Faraday-Lenz, se mueve en el seno de un campo magnético, este flujo magnético norte-sur que hemos visto antes, corta un determinado número de líneas de fuerza de ese campo de flujo, de ese campo magnético, distinto en función de la posición en la que esté la espira en cada momento. Cuando la espira está vertical, corta todas las líneas de fuerza posibles. Cuando la espira está en horizontal, no corta ninguna y entre medias tenéis toda la variación continua. Bien, como hemos visto tantas veces en clase, por la ley de Faraday con el signo de Lenz, si a una espira le pasa eso, en esa espira se induce una tensión. Y si yo cierro la espira, por ella circula una corriente, que es la que tenéis representada aquí. Esta es la corriente a través de una resistencia que está en fase con la tensión, lo cual es característico de la resistencia. El hecho de que la espira se mueva es fundamental para que ocurra
todo el fenómeno. Daos cuenta de que lo que tiene que ocurrir es que a la espira la corte un número de líneas de campo magnético, un flujo distinto en cada momento. Entonces, en el transformador, cuando lo excitábamos con corriente alterna, esa variación de flujo la conseguíamos con la tensión alterna con la que alimentábamos la máquina, que al cerrarse por el primer devanado, producía un sistema, una corriente alterna que generaba un flujo magnético variable con el tiempo. Bueno, pues aquí ahora no, aquí ahora el flujo es constante, es el que crea el imán norte-sur, y la que se mueve es la espira. Pero el efecto para la espira es el mismo, es una espira sometida a un número de líneas de flujo distintas en cada momento. Y por eso en la espira se induce una tensión que si cerramos la espira, gracias a la extracción de corriente en este artilugio que llama el autor anillos colectores y escobillas, podemos sacar esas corrientes y hacerlas circular con una resistencia. Entonces obtenemos, ¿qué es lo que obtenemos? Hombre, pues daos cuenta de que no es lo mismo que la espira esté orientada como está aquí en el dibujo que esté orientada a 180 grados después. Por el simple hecho de que en este momento donde está en el dibujo las líneas de flujo le entran de izquierda a derecha, pero cuando la espira gire 180 grados le entrarán por justo el sitio contrario. De manera que es lógico pensar que haya una tensión con una polaridad en un primer semiciclo, es decir, con la espira girando la primera media vuelta, y cuando la espira está girando la segunda media vuelta, la tensión será contraria. Y lo mismo ocurrirá con la intensidad. Nos iremos acostumbrando a este fenómeno cuando vayamos viendo los tipos constructivos de máquinas giratorias. De momento os llamo la atención sobre el hecho de que en muchas de ellas es imprescindible interactuar desde fuera con las corrientes del rotor, lo que significa que habrá que tocar el rotor con algún contacto eléctrico, en este caso con dos. ¿Dónde? En anillos colectores y mediante escobillas. En las máquinas de la izquierda tenéis aquí 3 anillos colectores y aquí otros 3. Contra ellos tienen que rozar las escobillas. Y el mecanismo es esto que veis aquí. Este es el anillo, esto es un trozo de grafito, carbón, como la mina del lápiz, es un elemento conductor suficientemente duradero como para que no se desgaste el primer día, que dure mucho tiempo, pero que tampoco sea tan abrasivo como para que destroce el anillo rozante que se pone en el eje. Se mantiene apretado contra ese anillo mediante un muelle y el conductor de salida es el medio por el que extraemos la corriente en el caso que hemos visto antes. En otros casos, como la máquina reversible, será por aquí por donde introduzcamos corriente. Aquí abajo tenéis el trocito de carbón, de grafito, con el muelle y el cable conductor de las escobillas que podéis encontrar en la inmensa mayoría de los electrodomésticos y herramientas que sean eléctricas. Otros tipos de escobillas los tenéis aquí a la derecha. En internet podéis encontrar muchos vídeos que ilustran lo que acabamos de ver más o menos, como por ejemplo el que os muestro en la pantalla. Veis abajo el enlace, podéis teclearlo. Sin embargo, este motor en concreto o este vídeo se refiere a motores de corriente continua y como todavía no hemos hecho distinción entre corriente continua y corriente alterna, pues creo que lo dejamos apuntado para más adelante. Vamos a introducir ahora una pequeña modificación en la forma en la que interactuamos con las corrientes que se pueden extraer de la parte móvil del rotor. ¿Os acordáis que antes teníamos 2 anillos y 2 escobillas, uno para que rozara con cada una de ellas, pero ahora vamos a tener solo uno partido longitudinalmente, de manera que definimos lo que se llama colector de delgas, la delga de arriba y la delga de abajo, conectadas una a cada extremo de la espira que vamos a hacer girar. ¿De acuerdo? Cada vez que la espira gire, vamos a tener inducida en ella una tensión, que una vez será positiva y otras negativa. Esto quiere decir, estoy utilizando positivo y negativo para distinguir que unas veces las líneas de flujo que siempre van del polo norte al polo sur le entran a la espira como está aquí en el dibujo y cuando la espira gire 180 grados le entran por el otro lado. Entonces, bueno, pues de alguna manera tenía que llamar yo a las tensiones que unas veces, que son distintas en los dos casos. Podría llamarlas rojas o blancas. Se utiliza positivo y negativo. ¿Por qué? Porque si las representamos en unos ejes cartesianos, necesitaremos la parte negativa. ¿Veis aquí abajo? La parte positiva y la parte negativa. Bien, las corrientes que yo podría sacar de esa espira, donde se induce esa tensión, porque corta un número variable
de líneas de flujo con el tiempo, esas corrientes las sigo sacando desde el colector de Delgas con las dos escobillas. ¿Qué ocurre? Que mientras que la tensión que se induce es la que yo he llamado positiva, pues están haciendo contacto pues la A con una parte y la B con la otra de la espira. Pero justo cuando la tensión empieza a ser negativa, se invierte el contacto precisamente porque las delgas son dos y el colector está partido. Probablemente en internet haya vídeos donde se muestre muy claramente el efecto que tiene interactuar así con el rotor mediante un colector de delgas. En el libro, el autor lo que nos ofrece es la secuencia de 4 imágenes que tenéis reproducida aquí. Veis que empieza la espira en una posición y va girando un cuarto de vuelta a la izquierda, está por 180 grados ya, por la parte sombreada está abajo, y luego gira el último cuarto de vuelta antes de volver a empezar por donde comenzamos. Tenéis indicada aquí la tensión que se mediría en un voltímetro y veis que en los 4 casos la tensión es o cero o máxima, o cero o máxima, pero no es invertida como nos hubiera ocurrido antes. De manera que ahora la representación de la tensión es esta, siempre tensiones, vamos a decir, positivas. A la inversa, si esto fuera un motor, inyectando corriente siempre positiva conseguiríamos, gracias al colector de Delgas, el giro en el mismo sentido. El diseño que venimos considerando hasta ahora tiene un problema, y es que en muchos momentos la tensión que se induce en la espira es cero y por tanto es cero la interacción con el campo magnético externo. La máquina, si se queda en ese punto, no arrancaría, y estando arrancada pues iría a trompicones porque en ese momento el par sería cero, mientras que sería máximo justo 90 grados después y otra vez cero a los 180 y cero 90 grados después y cero otra vez, es decir, necesitamos mejorar esto. La solución puede ser la de la figura. Se puede colocar una segunda espira a 90 grados de la primera, perpendicular, de manera que cuando en una no se induce nada, en la otra se induce una tensión máxima y viceversa. Y obtendríamos las dos gráficas de tensiones que tenéis a la derecha, que sumadas darían esta tensión, que es la que podremos extraer de las dos escobillas conectadas al nuevo colector de delgas, que ahora tendría 4 delgas, porque hay dos espiras, dos terminales por cada espira, son 4 delgas en el colector. De esta forma esta máquina arrancaría siempre y no se notarían tanto los trompicones. En caso de ser motor, en caso de ser generador, pues la tensión generada sería la que tenéis aquí abajo a la derecha, que ya no es una tensión que llega a cero nunca, es la tensión negra, la oscura, que aunque tiene un cierto rizado, una cierta ondulación, es claramente positiva siempre. La mejora que introducen las delgas, por tanto, en este tipo de máquinas es considerable. De hecho, es tan grande que los mejores motores no tienen solo dos espiras en el sentido de las espiras que hemos visto en nuestro ejemplo, sino que tienen muchísimas más y los colectores son tan complicados como por ejemplo el que podéis ver en esta ilustración. Este sería un colector pues a lo mejor de 48 delgas para 24 espiras, entre comillas, del tipo de las que hemos considerado. Habría que repartir los 360 grados de la circunferencia mecánica del rotor para dejar el mismo espacio y configurarlo de forma simétrica, de manera que tanto comportándose como un motor el movimiento sea muy suave y que si es un generador la tensión generada sea prácticamente una línea horizontal, sin casi rizado. El problema fundamental de las escobillas y de las delgas, el del colector del delgas, es que introducen mucha ineficiencia en el motor. Afortunadamente hay diseños que no los necesitan, pero eso ya lo veremos en el tema siguiente. Ahora continuamos pues con otros componentes o más términos relacionados con la fabricación de los motores que podréis estudiar con mejor detalle en el libro que nos sirve de referencia. En concreto me refiero a los arrollamientos, los devanados, cómo están constituidos, cómo se alojan en el seno del rotor y del estator, que si estamos hablando de devanados en anillo, de devanados en forma de tambor, que si hablamos de devanados concéntricos o imbricados, o perdón, excéntricos en este caso, devanados imbricados, devanados ondulados. Esto sería más bien propio de una clase dedicada a la fabricación de motores, que no es el tema que nos ocupa a nosotros.
Pasamos ahora a la cuestión de la potencia, las pérdidas y el rendimiento de estas máquinas giratorias en general. Se tiene que tener en cuenta que siendo máquinas construidas por arrollamientos de material conductor, normalmente cobre, aunque también las hay de aluminio, bueno, siempre han sido de cobre, por tanto se suele aludir a las pérdidas en el conductor como pérdidas en el cobre. Son pérdidas que se producen en función de la intensidad, del cuadrado, perdón, de la intensidad que circule por cada uno de los devanados. ¿Cuántos devanados hay? Sumamos todos por sus resistencias. R por I cuadrado es el producto que hay que considerar para tener en cuenta, para calcular las pérdidas por calentamiento de los conductores, como ya sabemos de clases anteriores. La resistencia se suele descomponer en la resistividad del material, la longitud del hilo, la sección del hilo, de manera que las pérdidas son inversamente proporcionales a la sección. Cuanto más grueso es el hilo, menos pérdidas en el cobre tendremos, pero claro, más espacio necesitamos en la máquina. Y si nos interesa tener un motor pequeño, hay que llegar a un compromiso. En general, si hacéis cuentas y simplificáis esta ecuación utilizando la relación entre la intensidad y la sección, que es la densidad de corriente, pues nos queda que las pérdidas en el cobre son proporcionales a la resistividad del material. Cuanto más resistivo, peor conductor sea el material, peor, más pérdidas vamos a tener. Cuanta más densidad de corriente haya por ese material, peor, más pérdidas vamos a tener. Y ojo que aquí vamos al cuadrado. Y luego cuanto más volumen de material tengamos, pues peor, mayores pérdidas en el cobre vamos a tener. Se llama pérdidas variables porque dependen de la intensidad que en cada momento circule por los devanados afectados. Sin embargo, luego hay pérdidas fijas en el hierro. ¿Por qué? Pues porque, al igual que ocurría con los transformadores, la inducción en el hierro depende de la tensión que se aplique y normalmente la tensión en estas máquinas siempre es fija. Por tanto, las pérdidas en el núcleo van a ser, por los dos conceptos que ya sabemos, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault, proporcionales a esa tensión. Y bueno, pues se produce también el mismo análisis, o se puede reproducir el mismo análisis que hicimos para los transformadores y hablar de que las primeras son proporcionales a la frecuencia de esa excitación, de la tensión con la que excitamos, y las segundas, las pérdidas por corrientes parasitas, son proporcionales al cuadrado de la frecuencia de la excitación. ¿De acuerdo? Y ahora, como novedad, vamos a tener otro concepto de pérdidas que vamos a llamar fijas, que son las pérdidas por rozamiento. Y aquí tenemos dos tipos de rozamiento. Uno es el rozamiento el que se produce dentro de los rodamientos que sujetan al eje con la carcasa. Es un rodamiento mecánico que es proporcional, lo tenemos aquí, P sub mu, os acordáis que es el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces, estas pérdidas son un coeficiente A proporcional a n, que es la velocidad de giro de la máquina eléctrica. Y luego las pérdidas por ventilación son otro coeficiente b y proporcionales a la velocidad de giro al cubo de la máquina. Esto es una constante en todos los fenómenos físicos en los que se lucha contra el viento. La velocidad del viento interviene en las fórmulas físicas normalmente elevada al cubo. Esto significa que duplicar la velocidad octuplica las pérdidas por rozamiento con el viento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estas pérdidas teóricamente varían precisamente con esa n, con la velocidad a la que gira la máquina. ¿Por qué se las llama fijas? Pues porque en general las máquinas giratorias, las máquinas eléctricas giratorias, se pasan muy buena parte, la mayor parte de su tiempo girando a una velocidad constante. Por eso, aunque son pérdidas que dependen de la velocidad a la que esté, son pérdidas que lógicamente si la máquina está parada son cero y si la máquina está a pleno régimen pues son las más grandes posibles. Como la máquina casi siempre está a pleno régimen, pues esas pérdidas se suelen considerar fijas. La ventilación que el fabricante incorpora dentro de la máquina, ese ventilador del que hemos hablado, es suficiente como para garantizar que la temperatura de la máquina en su conjunto se estabiliza en un valor razonablemente seguro, de manera que a la larga el aislamiento eléctrico
que rodea a los conductores no se vea perjudicado y el motor o el generador dure décadas. Pues bien, todo esto está normalizado en estándares nacionales e internacionales. En general, la nomenclatura o la clasificación que se utiliza para determinar cuáles son las temperaturas a las que los aislantes van a durar todos esos años está establecida por letras mayúsculas. Bueno, casi todas. La clase de aislamiento, clase de temperatura, clase de aislamiento que tiene cada máquina varía en función de si es clase A, E, B, F, H, 200, etc. Bien, ¿esto qué significa? Significa, por ejemplo, que una máquina de clase F puede ser operada con seguridad siempre que su temperatura no supere los 155 grados centígrados. Es una temperatura medida sobre el ambiente, que se supone a 40 grados, de manera que el calentamiento sobre 40 grados es de 115. Esto quiere decir dos cosas. La primera, que no se debe tener una máquina clase F funcionando a más de 155 grados nunca. Y la segunda, que si la máquina se calienta a más de 115 grados es que algo le pasa. Porque el fabricante no ha previsto esa eventualidad. El fabricante no ha previsto que la máquina se caliente más de 115 grados sobre el ambiente. Así, por ejemplo, si una máquina está en un entorno a temperatura de 0 grados y medimos en ella 130 grados de temperatura, podemos ver que aparentemente no ha llegado a los 155, por lo tanto diríamos es operación aparentemente segura, pero en realidad el calentamiento desde la temperatura ambiente de 0 grados es de 130, con lo cual es muy superior a 115. Algo le está pasando a esa máquina no está refrigerando como el fabricante había previsto. Es necesario parar esa máquina y efectuar sobre ella mediciones y mantenimiento. Puede estar sucia, puede estar agarrotada o puede empezar a quemarse. Y así con todo. Por tanto, cuidado con entender bien lo que significa la clase de la temperatura y la clase de aislamiento de cada máquina. Significa no solo que la temperatura máxima no puede superar los 155 grados en el ejemplo de la F, sino que el calentamiento respecto del ambiente no puede ser superior a 115. Y es tan peligrosa una cosa como la otra. Estudiad también con detalle los tipos de funcionamiento normalizados por la UNE en 60034.1 de las máquinas que están disponibles en el mercado. Una máquina que se va a utilizar continuamente, por ejemplo, la máquina de un ventilador que está funcionando decenas de horas al mes o centenares de horas o miles de horas al año, tendría que ser una máquina prevista para funcionamiento S1, continuo. Una máquina que no vaya a funcionar con ese régimen tan exigente puede ser una máquina de tipo S2, S3, S4, que son, como veis, temporales o intermitentes. Y las diferencias entre los intermitentes más o menos se intuyen de la definición, del significado de la definición. Por ejemplo, intermitente periódico con arranque podría significar la máquina que funcionando unas veces sí, unas veces no, tiene que arrancar con carga o puede arrancar en vacío. Una máquina que arranca con carga pues es, por ejemplo, el ascensor elevador, que está cargado y empieza a subir. El resto del tiempo está parado. Una máquina que arranca de vez en cuando pero sin carga, pues es el ventilador no sé, se me ocurre, el ventilador auxiliar del radiador del coche, que solo cuando se recalienta el radiador arranca el ventilador, lo oís porque hace ruido. Ese arranque de un ventilador es un arranque sin carga, porque el aire a pocas revoluciones no pone apenas rozamiento. Es cuando la velocidad del ventilador llega al régimen normal, cuando el rozamiento es máximo. Acordaos de lo del cubo de la velocidad del viento. Pues aquí sería parecido. Es necesario que conozcáis también la información que se incluye en las placas de características de estas máquinas giratorias. Está resumida en esta pantalla y está de acuerdo con la norma UNE aplicable a la fabricación de máquinas giratorias, de motores. Aparte del fabricante, número de serie, año de fabricación, código modelo, número de fases, si la máquina es para uso trifásico, hexafásico, monofásico, bifásico, etcétera, y las normas de fabricación. Está el grado de protección IP. El grado de protección IP es el grado de
de protección frente a la entrada de sólidos y de líquidos. Buscad en internet, por favor, grado de protección IP y entended que cada una de las dos cifras significa un grado de protección frente a una cosa y la otra. Un grado de protección 42 es peor que un grado de protección 54, que es peor que un grado de protección 68. Entended que la primera es penetración de sólidos y la segunda penetración de líquidos. Y está perfectamente tabulado. Buscad esa información, por favor. La clase térmica ya la hemos explicado hace un momento. El funcionamiento continuo o no continuo y el tipo de funcionamiento también. Y ahora vamos a las variables, digamos, eléctricas. Aquí me quiero detener algo más. Lo primero y más importante es que la potencia que se indica en vatios, la potencia nominal, la que ya sabéis que en las normas dicen potencia asignada por una mala traducción del francés y del inglés, la potencia nominal que indica el fabricante para esta máquina es la referida a la potencia mecánica útil en el eje cuando se trata de un motor, pero es la potencia eléctrica útil en el estátor, la que podemos extraer del estátor de la máquina o del rotor de la máquina cuando se trata de un generador. Hay veces que lo extraeremos del estátor y otras veces del rotor. Repito, cuando se trata de un motor, la potencia nominal es la útil en el eje, potencia mecánica útil en el eje. Y cuando es un generador, es potencia eléctrica útil que podemos extraer de la máquina. ¿A qué tensión funciona? ¿A qué frecuencia? Cuando es una máquina de corriente alterna, si es de continua no. ¿Qué intensidad va a absorber? Normalmente en dos momentos. Uno va a ser durante el arranque, que generalmente es intensidad superior a la intensidad que luego absorbe a régimen constante, cuando ya ha llegado a su velocidad de funcionamiento normal. ¿Cuál es esa velocidad de funcionamiento normal? Si se dice nominal, se dice ya con la carga nominal, es decir, cuando está suministrando en el eje, si es un motor, la potencia nominal. Si es un generador, pues a qué velocidad hay que hacerle girar para obtener la tensión nominal que nos ha indicado también el fabricante. Y luego, bueno, pues dependiendo si es una máquina trifásica y de un determinado número de fases, pues cómo hay que conectarla y si por casualidad el ventilador es eficiente solo cuando la máquina gira en un sentido y no en otro, la máquina tendrá solo un sentido de giro. Me refiero al ventilador interno de la máquina. Si no refrigera más que cuando la máquina gira a derechas, habrá que indicar en la placa de características, atención, que la máquina solo puede girar a derechas, porque si gira a izquierdas, el ventilador probablemente no la refrigere, y entonces no podemos someterla a la misma, al mismo régimen de carga o solicitar de ella ni siquiera su potencia nominal. Es necesario que entendáis también bien que estas máquinas rotatorias, precisamente por esto de que las pérdidas son variables y son fijas, pues no tienen el mismo rendimiento para cualquier tipo de régimen de carga y de velocidad al que se vean sometidas. Y eso es lo que quiere dar a entender esta gráfica, donde hay un rendimiento máximo de la máquina que después decrece cuando ya nos acercamos al límite de funcionamiento. Si es un motor, es muy probable que el rendimiento máximo no lo dé a su velocidad máxima, sino que lo dé bastante antes. En el libro tenéis indicada la justificación de dónde está este óptimo rendimiento en relación al cociente entre justamente las pérdidas fijas y las pérdidas variables a potencia nominal.